Bendiciones, amados hermanos. Feliz. Estoy contento por estar aquí nueva vez, que Dios nos ha dado la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Saben, esa audiencia le envío un saludo desde acá a esa audiencia de Puerto Rico, República Dominicana, todo el Caribe, que me envían saludos, que escuchan este estudio toda la semana. A esa gente de Centroamérica y Suramérica, a esos hermanos de Radio Kadosh le envío un saludo, que su mensaje también me edifican a mí, que lo escucho, y ellos, algunos de ellos me mandan saludos también, que siga adelante. También le envío a esos hermanos en Sudamérica, allá en España, que algunos hermanos también me envían saludos. Dios les bendiga a todos. Hacemos, hermanos, que la honra y la gloria sea para el Señor, que nos da la oportunidad de estar acá una vez más para enseñar y traer este nuevo estudio acá, como les he hablado, que toda la semana estamos dando hasta que se termine el estudio, el libro de Éxodo. Estaremos dando unas explicaciones del pueblo de Israel cuando Israel estuvo en Egipto, y todo lo que Dios hizo y todos los milagros que tuvo que hacer, que para Dios y el pueblo de Israel era milagro, y para nosotros también, pero para los egipcios eran plagas. Bendito sea tu nombre. Así, amados hermanos, que vamos a estar anunciando nuestra iglesia. Este estudio está auspiciado por la iglesia Jehová Jireh. Nuestro pastor es José Ortiz, y la iglesia Jehová Jireh está ubicada en el 229 de la primera planta, en la 118 calle, en Harlem, Manhattan, Nueva York. Si anda buscando y no tiene una iglesia donde ir a adorar al Señor, te invito este domingo 30 para que te vayas y te goces con nosotros, escuchando las palabras de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así, vamos, hermanos, que está invitado, por si no tiene iglesia, apunta la dirección. Le he dicho siempre que tenga un lapicero en mano, para cuando yo les cite todas las citas, que tengan un lapicero a su alcance, y un cuaderno, un papel, y si no tiene la Biblia, coja todas estas citas, anótele. Después, cuando usted llegue a su casa, o después cuando usted tenga el tiempo, usted revisa esta cita, que le voy a estar citándola en el libro de Éxodo, del capítulo 12, vamos a estar explicando y vamos a estar dando lectura a ese capítulo. Así, amados hermanos, que estaremos hablando explicando de cómo Dios obró a través de su poder, dándole la ayuda al pueblo de Israel. Además, así, sin más preámbulo, hermanos, vamos a anunciar, como le dije, que el estudio está auspiciado nuevamente por la iglesia de Jehová, y le di la dirección para que usted, si anda buscando y no tiene un lugar donde ir, está invitado, amados hermanos. El tema de este estudio, amados hermanos, dice: Israel pasó en seco el mar que ahogó a los egipcios. Oiga eso, amados hermanos, ponga atención a esto. Israel pasó en seco el mar que ahogó a los egipcios. ¿Y cómo puede ser esto, hermano? Que muchos minimizan este milagro que el Señor hizo en el Mar Rojo. O sea, que si el pueblo pasó en seco, entonces ¿por qué el pueblo de los egipcios, el rey con todo su ejército, se ahogaron? ¿Cómo se explica esto, hermanos? O sea, que la gente no cristiana, algunos minimizan el poder de Dios. O sea, que caen en una trampa pensando eso. Nunca piense eso, hermanos. Como cristiano te digo que Dios tiene el poder para obrar portentosamente con nosotros. Y dice que el texto clave de este estudio es Éxodo 12, capítulos 37 y 38, 13, capítulo 13, versículo 17 y 22, 14, 1 y 31. El texto central de este estudio es: si alguien quisiera negar el milagro del Mar Rojo, diciendo que el agua no era profunda, habría que preguntarle cómo fue que el ejército egipcio pereció ahogado, mis hermanos. Es algo que no se ajusta a la verdad, es algo que no se ajusta. O sea, amados hermanos, que si el pueblo, amados hermanos, pasó por el lugar seco, pero ¿qué sucede? Que pasó por el lugar seco, entonces la gente quiere minimizar el poder que Dios hizo. Bendito sea tu nombre. Así, amados hermanos, que mirando que aquí la verdad central dice, entonces en Éxodo 14, toma esa cita, versículo 22, dice: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar. Oiga eso, que no fue por la orillita, por el medio del mar, dice la palabra, del mar en seco,
oiga, esto es una pregunta. Entonces, si los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, hermanos hermanos. Porque esa es la palabra, hermanos hermanos, que los hijos de Israel pasaron en seco, el mar por el medio del mar, hermanos hermanos. Dios dividió, Dios hizo una carretera por el medio del mar para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Y cuando cruzaron el pueblo de Israel hacia el otro lado, hermanos hermanos, entonces los egipcios, el ejército de los faraones, el faraón, el rey, el monarca también intentó y se metió a las aguas. Dice la palabra que fueron todos ahogados, perecieron todo aquel gran ejército que estaba, amados hermanos, intentando, que cruzaron y ahí se ahogaron. Muchos minimizan que ese milagro fue por la orilla del mar. No, mentira del diablo, amados hermanos. No caigan en esa tentación, amados hermanos. Dios rompió el mar con su poder. Hizo una carretera, hizo un jaguar, como usted le quiera llamarle. Hizo un camino, abrió camino, amados hermanos, para que el pueblo de Israel pasara. Es en Éxodo 12, capítulo, versículo 16, partieron los hijos de Israel de Ramasé. Cuando se habla de partieron de Ramasé, está hablando de una ciudad de Egipto. Ramasés, esa ciudad la construyó el pueblo de Israel cuando era esclavo. Bendito sea tu nombre. A Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimos ganados. Sí, hermanos, en este cruce, muchos egipcios que creyeron en el poder de Dios, hermanos, ¿saben qué? Que ellos cruzaron también junto con el pueblo de Israel, amados hermanos, y se dice que pasaron más de 2 millones entre niños y niñas, mujeres y hombres y extranjeros. Total eran como 2 millones que pasaron hacia el otro lado del mar. Bendito sea tu nombre. Dios lo permitió, Dios sabe por qué lo permitió. Versículo 13, versículo 20, dice, capítulo 13, versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Están, a la entrada del desierto. Oiga eso. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de noche para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego. O sea que para alumbrar el camino de noche, el pueblo de Israel, Dios, el ángel de Jehová estaba guiándolo de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Bendito sea tu nombre, para alumbrar el camino, para alumbrar. Ese fuego simbolizaba el poder de Dios, del Espíritu Santo. Capítulo 14, versículo 9 dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército lo alcanzaron. Oiga eso, hermanos, acampados junto al mar, al lado del Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veré. Ahí le profetizó Moisés al pueblo de Israel, porque el pueblo de egipcio venía detrás del pueblo para volverlo y regresarlo hacia Ramasé, para que el pueblo, Israel, el monarca, intentó nuevamente hacer devolver al pueblo, pero Dios abrió camino, y cuando el pueblo de Israel vio que el pueblo egipcio lo seguía, se asustaron, mis hermanos, se pusieron temerosos, y Moisés le dijo que no temieran, porque esos hombres que ellos estaban mirando, más nunca lo iban a ver. Bendito sea tu nombre. Y así, amados hermanos, Dios obró portentosamente con el pueblo de Israel, a favor del pueblo de Israel. Así, amados hermanos, que Moisés le dijo al pueblo de Israel, oiga esta palabra,
Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estás firmes, mantente firme, amados hermanos. Cuando tú ves el peligro, amados hermanos, no tengas temor, mantente firme, que Dios está a tu lado, bendito sea tu nombre. No temas, estás firme y ve la salvación de que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Dios lo confundió, amados hermanos, y nunca, amados hermanos, lo pudieron alcanzar. Los caballos, amados hermanos, mientras corrían en la arena para alcanzar el pueblo de Israel, amados hermanos, ellos patinaban, amados hermanos, y se hundían en la arena. ¿Por qué? Porque el pueblo creía que ya lo iban a alcanzar, pero Dios no lo permitió con su poder. Lo mantuvo ahí, amados hermanos, caminando en cámara lenta, pero no avanzaban, porque Dios es poderoso, amados hermanos, bendito sea tu nombre. Versículo 14 de capítulo 13 dice, del capítulo 14, de versículo 13, 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sí, amados hermanos, Dios pelea por nosotros. No hay por qué preocuparse. Cuando tú veas el enemigo más cerca de ti, que te quiere hacerte daño, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y Jehová pelea por ti, amados hermanos. Ten confianza en Dios. No vaciles con tu fe. Bendito sea tu nombre. Y el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? O sea que los hijos de Israel ya estaban en la orilla del mar, amados hermanos. Y ya estaban con los pies metidos en las aguas. Pero para dónde iban a caminar, pensaban ellos literalmente. Cuando el pueblo vio que el pueblo de Israel ya avanzó un paso, abrió el mar con un fuerte viento y le hizo una carretera para que pasáramos, hermanos, el pueblo de Israel. Bendito sea tu nombre. Entonces los hijos de Israel entraron, oiga eso, dice que, y versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar y en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así, hermanos, como lo dije anteriormente, Dios hizo un Jahwe y puso dos columnas, una a la derecha y otra a la izquierda. Hizo un camino, hermanos, como dos montañas, para que el pueblo, y abrió un camino para que el pueblo de Israel cruzara hacia el otro lado. Bendito sea tu nombre. Cuando el pueblo de Faraón vio, el monarca, el rey de Egipto, vio que el pueblo de Israel cruzó, también ellos se fueron detrás y ahí perecieron todos, porque cuando el pueblo de Israel cruzó, el último que cruzó del pueblo de Israel, entonces las aguas volvieron y se unieron y taparon, amados hermanos. Así venció, amados hermanos. Es una gran victoria que Dios, y estaremos hablando y explicando de ese punto para que ustedes entiendan cómo Dios obró a favor del pueblo de Israel. Y esas, amados hermanos, esas bendiciones también están para usted y para mí. Bendito sea tu nombre. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos pasando por momentos difíciles, también Dios está pendiente de su pueblo. También Dios está obrando a favor de nosotros. Vamos a comenzar nuestro estudio, amados hermanos. Dice que, dando una introducción de este estudio, después de la terrible escena donde miles de primogénitos egipcios perdieron la vida. Esta fue la última plaga, estamos hablando. La última plaga fue cuando todos los primogénitos de los egipcios, tanto en animales como en seres humanos, aquella noche murieron. Bendito sea el nombre de Dios. Así, vamos, hermanos, que Dios obra a favor de su pueblo. Dice que los egipcios perdieron la vida por la terquedad de Faraón, mientras los israelitas disfrutaban la paz por la protección de la sangre del cordero en los dinteles. El pueblo se empezó a preparar para la salida de Egipto. ¿Sí, hermanos? Esa noche Dios le mantuvo alerta, le dijo que estuvieran todos listos, le dijo a Moisés, porque esa misma noche Dios iba a obrar de una manera portentosa para que el pueblo de Israel ya saliera de Egipto. El rey llamó a Moisés esa noche, cuando murieron todos los primogénitos, y Aarón, llamó a Moisés y Aarón. Aarón era el vocero de Moisés, y Moisés hacía el papel de Dios. Dios usaba a Moisés dándole la palabra, y Moisés le transmitía la palabra a su hermano Aarón. Aarón era mayor que Moisés, tenía 3 años más. Moisés tenía 80 años y Aarón tenía en ese entonces 83. Para decirle que se prepararan
para salir y llevar consigo todas sus pertenencias. Eso lo llamó, el rey llamó, el monarca llamó a Moisés y a Aarón para decirle, prepárense para que se lleven todas sus pertenencias, que esta noche ustedes se van ya de aquí. Lo empujaron, lo sacaron, amados hermanos. Los egipcios empujaban a los israelitas para que se apresuraran a salir, porque decían, todos vamos a morir. En Éxodo capítulo 12 de eso, versículo 33, eso pensaban los egipcios, que todos iban a perecer si el pueblo de Israel seguía en Egipto, porque finalmente iniciaba su caminata de esta cruel esclavitud rumbo a la tierra prometida. Éxodo 3, versículo 8. Los israelitas, un pueblo cansado de la opresión, oigan, hermano, porque el pueblo de Israel duró 400 años de esclavos, hermano. Eran ya esclavos por muchos 400 largos años. Tuvo el pueblo de Israel esclavizado en Egipto y construyeron 2 ciudades. Ramasés fue una de las que construyeron, y construyeron otras naciones más. O sea que ellos lo pusieron a construir, amados hermanos, todos los ladrillos que había que ponerle en esos edificios. Los israelitas tuvieron, amados hermanos, 400 largos años construyéndole esa ciudad al pueblo, amados hermanos, al pueblo de Egipto, porque eran unos esclavos, lo esclavizaron en ese pueblo. Los israelitas, un pueblo cansado de la opresión, que al fin veían los árboles de un nuevo amanecer y la esperanza de una nueva vida. Los israelitas, bajo el mando de sus nuevos líderes, se reunieron a punto ya fuera de Gosén, en Sucot, para iniciar la marcha hacia el oriente. Esas fueron las 2 ciudades que el pueblo de Israel construyeron, a Ramasés y a Gosén en Egipto. Las construyeron esas 2 ciudades, y era una de las 2 ciudades más prósperas que había en ese entonces en Egipto. De allí dice que los israelitas, bajo el mando de sus nuevos líderes, que era Moisés y Aarón, de allí se encaminó la inmensa muchedumbre. Como le dije, 12 millones iban en caminata de Moisés adelante y Moisés y Aarón adelante, mientras detrás de ellos iban 2 millones entre hombres adultos, ancianos, niños y mujeres jóvenes y niños, y también iban extranjeros en esos 2 millones de personas que estaban en Egipto, y muchos egipcios también fueron liberados. Dice que la muchedumbre de más de 2 millones de israelitas hacia la orilla del Mar Rojo, los egipcios pensaron que el pueblo de Israel andaba perdido. Oiga eso, pensaban ellos. Este pueblo anda por ahí ya perdido, no sabe para dónde va, vamos a irlo a buscarlo. Hicieron un último intento de obligarlo a volver a la esclavitud. Ellos pensaban, hermanos, que lo iban a alcanzar y que lo iban a regresar nuevamente hacia el pueblo, hacia Ramasés. Y ellos intentaron nuevamente a irlo a buscar. Bendice. Sin embargo, cuando el pueblo se encontraba en aprieto, Jehová se manifestó a ellos como columnas de nube y como columnas de fuego. Mira, no dudes, amados hermanos, cuando tú estés en aprieto, cuando tú estés pasando por grandes pruebas, hermanos, Dios está ahí contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Eso dice el salmista. El salmista dijo esta palabra y sabía por qué. Porque el salmista tuvo muchos momentos de peligro y él sabía la experiencia que experimentó, que Dios lo apoyaba en sus momentos más difíciles de su vida. Así lo llevó a través del mar, al cual abrió para que pasaran en seco en uno de los más grandes milagros de la historia de este pueblo indestructible, el pueblo de Israel. Dice que en Éxodo 12, 37, 38, 13, 20 y 21 y 14, 1, dice que la unidad del pueblo es un paso necesario. Dios te ha llamado a estar unido para salir de la opresión. Sí, hermanos, un pueblo unido será
un pueblo unido jamás será vencido, hermanos hermanos. El pueblo, igual que la familia, estamos llamados a estar unidos, hermanos hermanos, a caminar juntos todos, en un mismo pensamiento, un mismo pensar. La iglesia, hermanos hermanos, tiene que mantenerse unida. Cuando la iglesia está unida, hermanos hermanos, allí envía a Jehová bendiciones y vida eterna. Bendito sea tu nombre. Esas son promesas que Dios nos da a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que los israelitas vivieron momentos de tensión, bendito sea tu nombre, mezclados con alegría y temor que sentían. En Ramasés, una ciudad, lugar donde se inició la peregrinación, que ahí fue que ellos salieron de Ramasés, era una de las ciudades que construyeron los israelitas en Egipto, de ahí fue que comenzó la peregrinación de Israel, salieron de ahí, de esa ciudad. Según Éxodo 1, versículo 11, es una ciudad que fue construida por los israelitas durante su cautiverio, bendito sea tu nombre. Su nombre significaba cabaña de Ramás. Esta es una distancia de 50 kilómetros de Ramasés. Esta es una de las ciudades más cerca. Está en el lugar donde acamparon los israelitas después de salir de Sucol. Estaba a la orilla del desierto, bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre, Jehová. Dice que un paso de fe, vamos hermanos, siempre vamos hermanos, orar, pero tenemos que actuar. Cuando usted está orando, pidiéndole a Dios, amados hermanos, tenemos que dar paso de fe. Porque si usted está orando a Dios para que Dios lo ayude, usted tiene que pararse y levantarse y caminar en fe. Literalmente estamos hablando esta palabra. A la marcha hacia la libertad, en el capítulo 12, versículos 37 y 38, vemos que aquí ellos dieron un paso de fe hacia la libertad. Según los versículos 35 y 36 del capítulo 12, de eso estamos hablando de estas tareas, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiéndole de los egipcios al Ahaz. Ellos, todos los egipcios, hermanos, se despojaron de todas las prendas y le dieron las prendas al pueblo de Israel, le dieron oro, le dieron dinero y le dieron todo lo que poseía, porque ellos querían que el pueblo de Israel ya desapareciera de su nación. Bendito sea tu nombre. Dice que el número total de personas pudo haber sido de más de 2 millones. Lo cierto es que ese paso de congregarse en punto de partida y prepararse para la orden de marcha era una actitud de fe con la cual se inició el proceso de liberación. Entre esta multitud judía también iba toda clase de gente que pudieron haber sido egipcios, que habían abrazado la fe. Oiga eso, mucha gente, hermanos, de esos también hubieron gente, hermanos, que abrazaron la fe, la fe que poseemos, que creemos en Dios y su palabra y su promesa. Muchos egipcios fueron salvados, hermanos. También más tarde vemos que ellos le dieron mal ejemplo al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Entre esta multitud judía también iba toda clase de gente que pudieron haber sido egipcios, que habían abrazado la fe judía, esclavos de otras naciones y personas de la sociedad, quienes aprovecharon aquella oportunidad para escapar de la miseria y opresión. Esta misma gentuza, como se puede traducir literalmente en términos usados en número 11, versículo 4, fue la que más tarde inició las quejas por la falta de la comida que tenían egipcios. Sí, amados hermanos, el pueblo de Israel, amados hermanos, se mezcló en esa ocasión, porque como le dije ahorita, mucha gente salieron del pueblo de Egipto y abrazaron a la fe. De entre esa gente había gente extranjera que eran esclavos también, igual que el pueblo de Egipto, igual que el pueblo de Israel, que estaban esclavizados, y ellos tenían otra clase de gente de otras naciones que lo habían esclavizado también. Porque en ese entonces, hermanos, el faraón, el monarca faraón, era el más todopoderoso en la tierra para esa época. Era el rey más poderoso que había y él tenía acceso a buscar de otras naciones esclavos para llevarlos a su tierra, para que trabajaran en su tierra. Eso fueron un mal ejemplo que le dieron esos extranjeros, los israelitas. En esta sesión podemos trazar algunos paralelos entre toda esta clase de gente
y la emoción que se nota en algunos cristianos. Muchos de nosotros a veces nos comportamos como esclavos de las tradiciones, de malos hábitos o costumbres que venimos arrastrando de la vida antigua, amados hermanos. Toda esa vieja costumbre, amados hermanos, despójate. Toda esa costumbre negativa, no la lleve al pueblo de Dios, no la lleve al círculo cristiano, amados hermanos. Toda esa costumbre que te hacen daño a tu vida espiritual, despójate de toda ella. Bendito sea tu nombre. Comienza a ser una nueva criatura, porque dice la palabra que de modo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas ellas son nuevecitas, amados hermanos. Tenemos que comenzar de nuevo, en cero, para seguir la voluntad de Dios, para caminar dentro del ciclo de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El primero era corto y tradicional. Este iba al norte, costeando el mar Mediterráneo, pasando por Asdod y Ascalón, ciudades de Filistea. La ruta más bajaba por el extremo norte del brazo occidental del Mar Rojo, en las proximidades del canal de Suez. Bendito sea tu nombre. Este camino iba más al sur, era más desértico y se dirigía a Jericó. La razón por la que tomaron la ruta más larga se da a entender en eso, capítulo 13, versículo 17 y versículo 18, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Bendito. Sí, amados hermanos, Dios se la sabe toda, amados hermanos. Dios permitió que el pueblo de Israel, amados hermanos, tuviera un camino más largo, porque si lo hubiese llevado por la tierra de los filisteos, iban a meterse en problemas y ellos iban entonces a confundirse, iban a meterse en miedo y no iban, amados hermanos, a cruzar, a llegar a la tierra prometida, a Egipto, iban a llegar a Jericó. Bendito sea tu nombre. O sea, amados hermanos, que Dios conoce todo lo que nos conviene en el futuro. Dios conoce el presente, Dios conoce el pasado, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de cada ser humano. Dios conoce lo que hay acá en el corazón, porque Dios no escudriña. Dios conoce todos los pensamientos que se nos cruzan en la mente. Dios los conoce todos, amados hermanos. Desde muy antes de llegarte a la mente y aterrizar en tu mente, ya Dios conoce que ese pensamiento estaba ahí en tu mente. Bendito sea tu nombre. Dice que más hizo por Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Antes de entrar al desierto, que estaba a otro lado del mar, hicieron su segundo campamento en Están. Esto era un municipio de Egipto. Se dice que hoy se encuentra allí la aldea de Acud, donde hay un abrevadero. El viaje por el norte pudo haber sido de 500 metros y de pocos días de duración, pero Dios tuvo razones para tomar la ruta hacia el este, llevarlo por una caminata, duraría 40 años. Sí, hermanos, el pueblo de Israel, oiga eso, por el lado que Dios podía llevarlo, podían caminar 500 kilómetros. En esos 500 kilómetros podía hacer que ellos en un mes, descansando por hora, llegaban caminando esos 500 metros en un mes. Tuvieron que durar 40 largos años, más hermanos, para llegar al lugar donde Dios quería que llegaran, hacia Jericó, bendito sea tu nombre, hacia Canaán. Después cruzaron a Canaán, más hermanos. Ahí duraron de ahí hasta Canaán, duraron 40 largos años. Y Dios podía llevarlo con 500 kilómetros en menos de un mes. Hacían ese trayecto de camino, descansando. No obstante, la presencia de Jehová, Dios de Israel, al frente de su pueblo, era una garantía de que todo saldría bien al final. Una de las declaraciones más alentadoras es la siguiente: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego
para alumbrarle a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto está hablando de Éxodo 13, 21. Sí, vamos hermanos, el pueblo de Israel, vamos hermanos, caminaba de día, caminaba de noche, porque Dios lo guiaba con unas columnas de nubes de día y unas columnas de fuego de noche, para que avanzaran el camino. Duraron 40 largos años, mis hermanos, en ese camino, en ese trayecto para llegar hacia ese lugar. Y dice la palabra, en Éxodo 14, versículo 1 y 19, dice que el enemigo persiste en oprimir aún los que Dios ha liberado. ¿Sí, hermanos? Nosotros, hermanos, tenemos que conocer al diablo, que el Señor los reprenda. Dios trata de traerte una depresión para oprimirte, para atacarte, para afligirte. Conoce y reprende al diablo, Señor, cuando llegue esa depresión. Vete y derechito a buscar la ayuda de Dios y clama a tu Dios para que esa depresión se vaya, para que esa cadena se rompa. Bendito sea Dios. Porque cuando usted clama a Dios, hermano, usted se siente libre. Pero que si usted se aflige y permite que el diablo venga y lo oprima, hermano, puede caer una depresión que después te costará para salir de esa depresión. Dice que discuta dice que hacia la Palestina, que tuvo Dios para tomar la ruta más larga. ¿Cuál fue el motivo? Dice el consejero, dice el maestro. ¿Cuál fue la razón? Sí, amados hermanos, Dios tuvo suficiente razón para sacar al pueblo por largos 40 años. ¿Por qué? Porque si Dios lo había llevado por la ruta más corta, el pueblo de Israel va a tener muchos problemas para poder Dios obrar a favor de ellos, para Dios poder llevar su plan a cabo. Bendito sea Dios. Jehová peleará por vosotros. Es la expresión con que Dios aseguraba a su hijo que Él estaría presente, amparándolo y dándole la victoria. Dice la palabra que el ánimo de la multitud era óptimo, y cuando todo parecía perfecto, habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Ahirot. Bendito sea tu nombre. Este Midol y el mal rojo y el mal hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Los israelitas sin duda se dijeron: no, Dios está equivocado. O sea, que pensarían en la mente cuando Dios le cambió la ruta, que Dios estaba equivocado, que Dios podía hacer que lo llevara nuevamente al pueblo egipcio. Ellos pensaban que Dios lo iba a regresar nuevamente. O sea que estaban tan perturbados el pueblo de Israel que ellos pensaron a última hora que Dios lo iba a hacer regresar nuevamente hacia el pueblo de Egipto, y Dios no tenía esos planes, porque Dios no sacó al pueblo cuando Dios te saca a los hermanos del mundo, Dios no te vuelve a llevar al mundo. Quien se va al mundo es uno, amados hermanos. Dios, amados hermanos, cuando te liberta del mundo, Egipto significa el mundo. Cuando Dios te saca del mundo, Dios no te vuelve a tirar al mundo. Es tú con tu comportamiento, con tu actitudes, que vas a caer nuevamente al mundo. Bendito sea tu nombre. Tenemos en cuenta que cuando Jehová pidió que Faraón dejara salir al pueblo de Job, dijo: deja ir a mi pueblo. Ese es el pueblo de Dios, mis hermanos, para que me sirva en el desierto, a adorar a Dios, pero no para siempre. Solo así tiene sentido el versículo 5: y fue dado aviso a Faraón que el pueblo huía sin intención, oiga eso, de regresar a Egipto. En aquel momento Faraón olvidó quién era Jehová, a pesar de que Dios se le había manifestado. Bendito sea tu nombre. Mira eso, mis hermanos. El pueblo pensaba, mis hermanos, que el monarca rey de Egipto pensaba que como que el pueblo no era para siempre que iba a salir de Egipto. Ellos pensaban como que el pueblo iba a regresar nuevamente. A ellos ver que el pueblo dijeron: no, pero el pueblo no salió para regresar. El pueblo salió ya para no volver más nunca a esta nación. Ahí fue que intentó nuevamente apresar al pueblo de Israel y hacerlo regresar nuevamente a Egipto. Y ahí fue que cayó en la trampa el monarca de Egipto, el faraón. Dice que el faraón, el monarca, no consideró pues que aún era tiempo de alcanzarlo.
subyugarlo y mantenerlo en esclavitud. Quería otra vez alcanzarlo para esclavizarlo nuevamente, pero olvidó que Jehová es Dios. O sea, el faraón, amados hermanos, se olvidó quién era Dios. No tenía, amados hermanos, ni la idea. Con todas esas plagas, con todos esos milagros que Dios hizo, todavía el faraón no entendía quién era Dios. Bendito sea tu nombre. Así, amados hermanos, hace Dios con uno, que Dios hace miles de milagros con uno, hermanos, y a veces dudamos del poder milagroso de Dios. No dudamos, hermanos, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso, es un Dios grande y misericordioso, un Dios generoso y bondadoso para ayudarnos y darnos poder, hermanos, y para darnos fortaleza, porque esa palabra que todo lo puedo en Cristo Jesús, que Él me fortalece diariamente. Diariamente el Señor nos renova, bendito sea tu nombre. Los israelitas tuvieron temor cuando alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Capítulo 14, versículo 10. Tomen nota, hermanos, estamos hablando de Éxodo. De Éxodo 14, 10. Los versículos 11 y 12 del capítulo 10, del capítulo 14 son tan infundados como nos parezcan. Son un ejemplo de la actitud de algunos cristianos. Al paso del tiempo se nos olvida lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros y volvemos a ser presos de temor. En Mateo 14:30 habla de eso. Como creyente en las promesas de Dios, debemos recordar que aunque el enemigo crea que nos tiene encerrado en su trampa, que el Señor los reprenda, a los que buscan ser libres de su dominio, el poder y la misericordia de Dios son garantizadas. El triunfo y la libertad, señores hermanos. Cuando nosotros decidimos, hermanos, con la ayuda de Dios, dejar el mundo, dejar el diablo y dejar todo lo que el mundo nos puede brindar, viene el Señor y nos da poder, nos da libertad, amados hermanos, y nos lleva a estar de gozo en gozo, y nos da la promesa del Espíritu Santo, y esa promesa que viene en un paquete, amados hermanos, que es amor, gozo, paz, fe, benignidad y mansedumbre y paciencia, bondad y templanza, que todo esos frutos es el amor que nos da Dios a nosotros cuando nos salva, cuando nos rescata del mundo. Y ven usted que si usted no amaba, usted aprende a amar. Si usted no era un hombre generoso, usted aprende a ser generoso. Si usted era un hombre que no tenía bondad, usted aprende a ser bondadoso. Si usted era un hombre triste, ahora es un hombre alegre. Bendito sea el nombre de Dios, porque esa alegría te la da el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, lo más probable, capítulo 14 de Éxodo 13 y 20 versículos, lo más probable es que ni aún Moisés sabía cómo resolver el dilema del pueblo. Sin embargo, estaba seguro que Dios iba a actuar de la manera más acertada. El mensaje de aliento para la desesperada multitud fue: no esté mal la exhortación. Bendito sea tu nombre. Hermanos, no podemos temerle al enemigo, hermanos. No temer. Eso nos dice la palabra, que no te deja atemorizarte del enemigo, de las palabras que te vienen a transmitirte el mundo. Bendito sea tu nombre. Está firme, dice la palabra, que tenemos que estar firmes. Era para que se mantuvieran creyendo que Dios lo liberaría, en lugar de lamentarse y blasfemar por el intenso temor al que ellos mismos se precipitaban. Aparentemente, la nube que protegía el pueblo no había sido una prueba suficiente para convencerlo de que Dios estaba con ellos, pero el corazón de Moisés estaba sintonizado con la voluntad de Dios. Él sabía que Dios pelearía por ellos, aunque no supiera cómo. La segunda parte del versículo 15, capítulo 14 de Éxodo, puede ayudar a los que alguna vez oramos esperando que Dios nos responda. Su respuesta a Moisés fue: ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso fue cuando iban a cruzar el Mar Rojo. A veces oramos mucho y actuamos poco. ¿Sí, amados hermanos? Cuando usted, amados hermanos, está orándole a Dios, amados hermanos, nos toca la parte que a nosotros actuar.
Si tú estás orando, Dios te dice, tienes que actuar ahora, hacer la parte que te corresponde. Pero esperando siempre estar dentro de la voluntad de Dios. Cuando usted vaya a actuar, mis hermanos, procure usted estar dentro del ciclo de la voluntad de Dios. No salirte de la voluntad de Dios, porque si te sale, entonces vas a tener problemas. Pero si Dios está con nosotros, lo mejor será marchar. Si nuestra acción no es según su voluntad, no los hará saber. De alguna manera, porque estamos en comunicación constante con el Señor. Hermano, si tú estás en constante dentro de la comunicación con Dios y tú vas a actuar y te sale de la voluntad de Dios, Dios te va a decir, entra para adentro nuevamente, porque el Espíritu Santo te va a mostrar que está equivocado si te sale de la voluntad de Dios. Siempre y cuando estés dentro del ciclo de la voluntad de Dios y quieras hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a dirigir tu vida y te va a llevar al lugar donde Dios quiere que te lleve, donde quiere que tú estés. No es difícil imaginar a los israelitas con el agua hasta las rodillas y sin saber cómo escapar. Ese es el momento en el que Dios espera que los creyentes den un paso de fe. Sí, amados hermanos, hay momentos, amados hermanos, que tenemos que dar un paso de fe, porque en la vida, amados hermanos, nosotros oramos, buscamos la dirección de Dios, pero ahora Dios te exige que tú des un paso de fe en tu vida. Bendito sea tu nombre. Dice, no debemos pasar por alto. Sin embargo, la expresión que marche a un lado, estaban las colinas rocosas enfrente, estaba el mar atrás y el ejército de egipcio, el ejército de egipcio venía detrás de ellos y estaba el mar al frente en el horizonte. Aquí el Señor nos enseña que el enemigo considera tener en su garra, sí, amados hermanos, el enemigo quiere a última hora agarrarnos al pueblo de Dios, agarrar al pueblo de Dios. Debemos saber también que lleva a lo suyo al extremo de las posibilidades, pero lo cierto es que a los que le obedecen al Señor, los lleva a la victoria. Así, hermanos, los que le obedecemos a Dios, Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Ahora, si nos salimos de la voluntad de Dios, caemos en la garra del enemigo, el Señor los reprenda. Dice que el cruce del Mar Rojo es símbolo de conversación y vida nueva. O sea, más o menos, cuando es un simbolismo. Cuando tú cruzaste el Mar Rojo, te saliste del mundo, saliste de Egipto y cruzaste la tierra libre. Bendito, eso significa el cruce del Mar Rojo. Bendito sea tu nombre. Y vida nueva en Éxodo 14, 21, 31. Así salve. Esta salvación significa que lo libertó de las manos de Faraón y la esclavitud. Sí, hermanos, Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo libertó de la esclavitud de la mano de Faraón. Así, hermanos, Dios nos liberta del mundo y nos liberta de la esclavitud de Satanás, que lo tenía actuando, haciendo cosas que no estábamos supuestos a hacerlas. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra que al analizar las obras portentosas de sacar al pueblo de la esclavitud, podríamos decir que Dios hizo y el milagro Dios hizo este milagro sin la intervención de Moisés. Sin embargo, su intención siempre ha sido que el hombre participe, ya sea orando o, bendito sea tu nombre, o compartiendo. ¿Sí, hermanos? Dios obra a favor de nosotros, pero Dios quiere, más hermanos, que nosotros hagamos la parte que nos corresponda para Dios entonces hacer milagros portentosos en nuestra vida. Lo que posee dice que sopló un fuerte viento, oiga eso. Cuando Moisés tiró la vara al agua en el mar, Dios sopló vino un fuerte viento y sopló y dividió el mar. Bendito. Dice que el fuerte viento del sur, mientras que en el texto hebreo se indica que el viento vino de todo el semicírculo del norte. Este es el sudeste, o sea que el viento vino tanto del sur como del suroeste. Bendito sea tu nombre. La idea central de este milagro era proveer protección para el pueblo, pues Faraón no podía atacarlo
de ningún blanco. El hecho mismo de caminar entre los dos muros de agua aterrarían a cualquiera. Gracias, bendito sea el nombre de Dios. Permiso, vamos, hermanos. Eso nos indica que aunque Dios esté haciendo un milagro, no elimina la objetividad del mundo exterior. Los israelitas tuvieron que entrar al mar por su propia voluntad y caminar con sus pies. Señores hermanos, tenemos que hacer la parte que nos corresponde para Dios llevar su plan a cabo con nosotros. Dios nos toma de instrumento, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. El pueblo de Israel tuvo que avanzar, caminar y meterse al agua, y ahí entonces el agua se dividieron y ahí comenzaron a seguir caminando por ahí para abajo. Bendito sea tu nombre. Ellos caminaron, los israelitas, por fe, oiga eso, ya que el viento soplaba más fuerte que nunca y el agua estaba a pocos metros de ellos. Pero en medio de toda esa experiencia inexplicable, cruzaron, bendito sea tu nombre. Dice que el cruce era una realidad, a la vez una lección simbólica. El cruce era una realidad, a la vez una lección simbólica. Ese acto inolvidable simbolizaba el abandono de una vida sujeta al mundo, para empezar una nueva vida consagrada al servicio de su Dios. Sí, hermanos, el cruce del Mar Rojo significa un abandono a la vieja vida. Y ahora estamos, hermanos, buscando la misericordia y la gracia de Dios y que Dios nos guía. Se da la misma manera los que oyen el llamado divino, cruzan la línea divisora entre el mundo pecaminoso y la vida renovada por la obra de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra, hermanos, que en Éxodo 14, 23, 31, dándole cita, el fin de los egipcios simboliza el triunfo de la fe. Oiga eso, hermanos. Cuando el pueblo, hermanos, salió de Egipto, eso simboliza el triunfo de la fe. Al pueblo de Dios. Bendito. Dios permitió que los soldados egipcios entraran a lo profundo del mar, hermanos. O sea que Dios permitió que el pueblo de Egipto cruzaran y se introducieran al mar, en seco también, como lo hizo el pueblo de Israel. Pero las cosas se le volteó, la tortilla se le volteó a ellos, porque el mar vino el mar se unió y los arropó a todos los egipcios. Ahí estaba también hasta el rey, el monarca, rey de Egipto. Dice que entraran a lo más profundo del mar, y a las vigilias de la noche mañana desató una tormenta que enloqueció a los caballos, que enloqueció a los caballos que llevaban a los egipcios y destruyó los carros de guerra. O sea que con ese viento, hermanos, los caballos se alocaron y perdieron el control, los que guiaban a los caballos. Cuando se vieron que el agua, hermanos, lo arropó, vieron que ya no era tarde para ellos cruzar, porque se ahogaron, hermanos. Imagínate tú, cientos de kilómetros sin tener un aparato en la nariz para subir para arriba, sin respirar, ya la persona se ahoga. Eso le pasó al pueblo de Israel, que no tomó precaución y no conocían a Dios y se pusieron a jugar con Dios, a inventar con Dios. Asustados los enemigos del pueblo de Dios, trataron de escapar, pero no lo lograron. El pasaje bíblico nos dice que el rey mismo entraría al agua, entró al agua, al mar, pero no explica que las aguas se volvieron y cubrieron los carros, las caballerías y todo el ejército de Faraón fueron cubiertos en agua. Eso está en Éxodo 14, versículo 28, usted va a encontrar esa cita. El capricho del rey, del monarca de Egipto, había producido fruto de destrucción. Entonces Moisés tendió su mano
sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Cuando los egipcios gritaron, huyamos delante de Israel, ya era demasiado tarde, mientras las aguas se lanzaban sobre ellos. Quizás recordaron los días cuando sufrieron por causa de las plagas. Bendito sea tu nombre. Ahí fue donde ellos se dieron cuenta, los hermanos, que Dios estaba peleando y cuidando a su pueblo. Dice, así fue como reconocieron Jehová pelea por ellos. O sea, ahí fue que ellos reconocieron que Jehová estaba peleando por el pueblo de Israel, para salvarlos de las manos de los faraones, del monarca de Egipto. La muerte de los soldados egipcios y la destrucción de su carro, caballo y alma no solo fueron un hecho histórico, sino también un tipo de triunfo total del pueblo de Dios sobre la hueste del maligno. Así como el cruce del Mar Rojo simbolizaba el abandono del mundo, la destrucción del ejército de Faraón tipificaba la victoria de Dios sobre Satanás, que el Señor lo reprenda. El beneficio de saber a quién acudir, el beneficio de saber a quién acudir cuando se tiene problemas, como le sucedió a Moisés y a los israelitas. ¿Sí, hermanos? Demos gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos en todo momento, en cualquier circunstancia, tenemos la facilidad y el privilegio de acudir y pedirle a Dios ayuda en todas nuestras necesidades. Dice que el cruce del Mar Rojo es uno de los eventos más notables y recordados del pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con manos fuertes, y en las plagas, en las plagas les había mostrado su dominio sobre los elementos de la tierra para castigar a los egipcios, la naturaleza para defender a su pueblo. O sea, Dios usó la naturaleza, usó la plaga para defender al pueblo de su pueblo, el pueblo de Israel, y ahora usó la naturaleza para defender a su pueblo, el pueblo de Israel. Algunos incrédulos han tratado de minimizar el milagro, alegando que las aguas no eran muy profundas, eso dice el mundo secular, y que por eso el pueblo pudo cruzar. Sin embargo, el creyente puede preguntarle cómo en esas misma cantidad de agua pereció el ejército de Egipto con todo su poderío de guerra. Aprendamos a oír la voz de Dios en momentos de angustia, amados hermanos, y sigamos la marcha en fe, obedeciendo a su mandamiento. Recuerda, amados hermanos, que Dios pelea por nosotros y siempre nos da la victoria en Cristo Jesús. Así, hermanos, Dios te bendiga y te doy la gracia por la paciencia de escuchar este estudio. A esos hermanos o a esos amigos que todavía no conocen al Señor, te presento al Cristo, al Dios Todopoderoso, aquel Cristo que murió por ti, murió por mí. Voy a hacer una oración por esas personas que no conocen a Cristo. Padre celestial, mira esa vida que ha levantado tu mano, Señor, que no te conoce, Padre. Yo te pido que inscribas su nombre en el libro de la vida. Y también te pido, Señor, que lo guarde y lo proteja y Señor, lo haga tu Hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira aquel hermano que está a falta de fe, Señor, auméntale la fe. Padre, auméntale, Señor, todo tu poder, tu amor, Padre celestial, que pueda amar, que auméntale, Señor, bautiza con tu Santo Espíritu, para que así pueda tener amor, gozo, paz. Esos hermanos que están falta de amor también, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Mira, Señor, esa vida que están, Señor, Padre celestial, con enfermos, si hay alguno que esté enfermo, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Hacemos, hermanos, que te envío un saludo desde acá y un fuerte abrazo. Dios te bendiga y gracias por tu paciencia, por escuchar este mensaje. Hasta la próxima semana y bendiciones para todos. Dios le bendiga, hermanos.